Como todos los viernes tenemos a nuestro experto en impuestos, en finanzas, en números, en la consulta económica, Israel Abreu. Adelante. La sección que le genera rating a este programa todos los viernes a esta hora. Vamos a tener que hacer algo porque este muchacho se está como medio pasando. Se está extralimitando. Agradecer a todos los amables radioescuchas que a esta hora de la tarde nos sintonizan un viernes en la tarde, van en su carro en medio del tapón. Sí. Y nos escuchan. No te sientas mal por lo que voy a decir. Todo lo contrario, siéntate muy bien porque ciertamente esta sección es muy esperada porque coincide con el viernes. Y todo el mundo sabe lo que sucede los viernes en la República Dominicana. ¿Qué es lo que sucede? Viernes de encuesta, pero viernes de combustibles. Bueno, viernesito. Vamos a... viernesito. Ya lo sabe. Vamos a empezar por ahí. Definitivamente en esta semana el gobierno asumió 128 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles, salvo en el caso de manera efectiva del GLP, que se redujo 2 pesos alrededor. Así es que se nos agregan a los 2.000 millones de pesos que ya teníamos acumulados, 128 millones de pesos más que el gobierno decide asumir para apalear un poco el efecto del alza de los combustibles. Y ya entrando entonces en materia económica y fiscal. ¿Qué significa eso, esa asunción económica que hace el gobierno? Mira, esos son dineros que no estaban presupuestados en el presupuesto, valga la redundancia, del año 2021, y que dependiendo de cómo el gobierno utilice los mecanismos tanto de subida como de bajada de los combustibles, existe la posibilidad que se genere un déficit a final de año y que haya que costearlo de otros impuestos que previamente fueron previstos para gastarse en otra cosa. O en su defecto, ese pasivo se contempla como parte del déficit para el año 2022. Eso es lo que va a pasar. Tú has estado muy constante en los medios de comunicación, listín diario, periódicos digitales, etcétera, respecto a una postura que tú has estado defendiendo con respecto, valga la mala utilización del idioma cervantino, con respecto a lo que tiene que ver con el déficit que nosotros tenemos fiscal y la solución que plantea el gobierno, que se plantearon varios gobiernos que tienen que ver con reforma fiscal, pero tú propones algo diferente, algo que como mucho mejor y duele menos. Así es. Mira, no sin antes citar una situación que se está dando actualmente, que es que la Dirección General de Impuestos Internos ha empezado a aplicar, no sé si ustedes ya comentaron la noticia anteriormente, leyes que estaban en desuso. Es el caso del 2% ad valorem a los préstamos hipotecarios. Esto de manera muy contraproducente se empieza a aplicar en esta administración de la Dirección General de Impuestos Internos y genera un efecto que no le agrega valor al sistema productivo nacional. Recordemos que la inmensa mayoría de bienes inmuebles que en República Dominicana se comercializan, se hacen a través de una institución de intermediación financiera, o sea, con préstamos. Entonces esto viene a agregarle valor a la informalidad, todo lo contrario. No obstante, es un costo que se le carga a los ciudadanos que van a adquirir un bien inmueble, ya sea por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Entonces, es de cuidado aplicar algunas leyes en la situación en que República Dominicana se encuentra. O sea que un llamado a don Luis Valdés, que tenga cuidado con la aplicación de estas leyes y que vea cuáles son los sectores que está afectando, porque definitivamente con el déficit habitacional que en República Dominicana existe, que estamos hablando en el último estudio que se hizo de alrededor de 1,5 millones de viviendas, esto no viene a agregarle ningún valor. ¿Qué es lo que tú dices exactamente? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esto? Si un ciudadano, muy buena pregunta para que la gente entienda y ponerlos en contexto, va a comprar un apartamento y necesita tomar parte del dinero prestado, en el momento que va a tomar el préstamo, además del 3% de transferencia
que el banco se lo cobra, va a tener que pagar un 2% adicional por concepto de el gravamen que va a ejecutar el banco sobre su bien inmueble, un 2% adicional, que también va a tener que pagarlo en el momento que tome la facilidad. Pero ¿y este asunto? ¿Eso lo dispuso el Congreso ya? Esa es una ley que se aprobó en el año 2007, la ley 173-07. Pero estaba en desuso, no se aplicaba, era. No se aplicaba, exactamente. Estaba en desuso y la Dirección General de Impuestos Internos empezó a aplicarla. La Asociación de Bancos Comerciales le hizo una consulta y le respondió que a partir de este año empezó a aplicarse, porque en el momento que se iban a registrar las hipotecas, a ponerle las oposiciones, entonces había un tranque en la Dirección General de Impuestos Internos al respecto. En términos concretos, esto significa un encarecimiento para la adquisición de viviendas. Así es, cuando supone el gobierno promover la adquisición y la inversión en bienes inmuebles por el déficit habitacional que República Dominicana tiene. No obstante, la importancia del sector construcción en el proceso de crisis que estamos viviendo. Uno de los principales motores de la economía es el sector construcción. Así que esto viene a penalizar ese sector. El sector desde el punto de vista de generación de riqueza y al ciudadano desde el punto de vista de los costos que tiene que asumir. Entonces, yo creo que don Luis Valdés y el presidente Luis Abinader deben tomar especial atención al respecto de Pero esto. tú eres consciente de que Luis Valdés es un gran director. Yo entiendo que sí. Ha hecho muchas cosas bien. No obstante, definitivamente tengo que hacerle la crítica, porque yo creo que es un uso irresponsable de la ley. Incluso Alberto Bogar, que es el presidente de esta gente que tiene que ver con la empresa inmobiliaria, no sé cómo se llama la asociación, hicieron una rueda de prensa esta semana pasada refiriéndose al tema del 2%. Entonces yo creo que estamos a tiempo. El aplicar esta ley junto con otras leyes que se han aprobado que afectan desde el punto de vista tributario las arcas del Estado, yo creo que debieron dejarse para ser analizadas en ese proceso de pacto fiscal al cual estamos abocados a conocer. Así que presten atención a esto. Si se aplica esta ley, hasta cierto punto no se produciría un encarecimiento en el precio general de las habitaciones, de los inmuebles. Claro que sí, eso es directamente proporcional, porque recuérdate que una cosa es el precio al que se le fija al inmueble, y al ciudadano que lo va a adquirir automáticamente se le suma el 3% a lo que va a pagar por concepto de precio de venta, más este 2% y todos los gastos legales hasta la notarización que tú sabes que se la cobran al ciudadano que va a comprar. Así que definitivamente viene a encarecerlo. El mercado inmobiliario, ¿cómo se lo cobran? Así es. El mercado inmobiliario, ¿cómo se ha comportado? ¿Ha sufrido con la pandemia? ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente? Mira, gracias a Dios, el sector inmobiliario en República Dominicana durante el periodo de pandemia creció. Al parecer... Trabajó mejor porque había menos tránsito. Los beneficios de la economía norteamericana en alguna medida repercutieron en grandes inversiones en el sector inmobiliario. No obstante, por otro lado, ya los ciudadanos que tenían inmuebles financiados en un alto porcentaje, lamentablemente, en una inmensa mayoría se encuentran en posición de mora por la falta de generación de riqueza en los casos de la clase baja y media, hasta el rango de la clase media. Muchos préstamos han caído en mora. ¿De cuándo es la ley, tú dijiste? 173-07. Eso quiere decir que fue del 2007. Que las personas que están montadas ya en los financiamientos podrían ser afectadas por esa ley porque no es retroactiva. No se van a ver afectados lo que ya están los préstamos que fueron otorgados. Recuerda que esa ley se aprobó producto de una secuela de la crisis financiera que vivió República Dominicana en el año 2003 con la crisis del caso Baninter. Esa, entre otras leyes que fueron aprobadas por el gobierno de Leonel Fernández con la finalidad de obtener recursos y financiarlo. Ahora, se dejó de aplicar porque se entendió el efecto negativo que podía causar en la economía y lo importante del sector construcción y del déficit habitacional que tiene República Dominicana. Así es que vuelvo y reitero a don Luis Abinader y a don Luis Valdés que presten especial atención y que no se desesperen, que se aboquen a conocer su pacto fiscal
y que en la medida de ¿Cómo hacer? ¿Cómo pacto fiscal? ¿Y tú no propones una cosa diferente? No, lo que pasa es que el pacto fiscal no necesariamente significan nuevos impuestos. Yo estoy de acuerdo, debemos abocarnos a un pacto fiscal, pero no tendente ni a la creación de nuevos impuestos, ni a la ampliación de la base tributaria, ni aumentar los porcentajes de ningún tipo de impuesto. Esa reforma fiscal, ese pacto fiscal debe ser tendente, todo lo contrario, a eliminar y reducir algunos impuestos para evasión. Para promover la formalidad y reducir la evasión, bajando las tasas. Si tú bajas la tasa del ITEVI desde un 18 a un 10, va a haber menos materialidad frente al ciudadano o la empresa que evade algún tipo de impuesto. ¿Qué es un pacto fiscal? Porque aquí se habla mucho de pacto fiscal y uno... Mira, Leila siempre me pregunta que explique eso. ¿Y lo has hecho? Claro que sí. Aquí. Y lo voy a hacer nuevamente. Un pacto fiscal... No, aquí no, en otros programas. Así es. Okay. Un pacto fiscal implica la revisión no solamente de los tributos que recibe el Estado, de los ingresos que tiene, sino también de los gastos e inversiones en los que se aplican esos recursos que maneja. Entonces, el artículo 36 de la Ley 01-2012 establece que en ese pacto fiscal se debe inclusive reducir los niveles de evasión en República Dominicana, que se debe reducir o eliminar la corrupción y que la composición que actualmente tiene República Dominicana, que era la misma del 2012, también debe ser revisada. Para que tú tengas una idea, y cualquier ciudadano haga el ejercicio, del 100% de los ingresos que percibe el Estado Dominicano, el 87% se gastan en gastos corrientes, que no necesariamente le agregan valor a la sociedad o al mercado productivo, y el otro 7%, el otro 13% en inversiones de capital e infraestructura. Entonces, hay que revisar nuestra estructura de gastos para hacer que esos dineros se gasten de manera más eficiente y que se pueda lograr el tan deseado desarrollo económico que República Dominicana necesita. Pero cuando yo hablo de pacto a nivel del derecho, hablo de una voluntad interpartes que se ponen de acuerdo para producir un acontecimiento determinado, como si fuera un contrato de dar, hacer o no hacer algo. En este caso, ¿quiénes son las partes? Entonces, las partes se debe convocar al Consejo Económico y Social, que está compuesto por todos los actores políticos, todos los actores religiosos, todos los sectores económicos y, en sentido general, todas las instituciones en las que el pueblo se vea representada. Entonces, en esa mesa de diálogo, entonces, ponernos de acuerdo al respecto de los objetivos que se persiguen con ese pacto fiscal que, vuelvo y te digo, debe ser tendente a promover, ¿verdad?, el equilibrio económico y el crecimiento económico. ¿Y cómo resolvemos el déficit? No creando más impuestos, no creando más impuestos, sino entonces revisando nuestra estructura de gastos, de inversiones de capital e infraestructura, y entonces haciendo una mejor inversión de esos recursos, también eliminando la corrupción. Entonces pero ¿cómo nosotros resolvemos el problema actual, el acuciante, el que tenemos ahora? Así es, la acumulación del problema que tenemos, incluyendo la pandemia, que es la solución que yo le veo al problema. Y lo voy a explicar desde el sentido más común de la explicación, porque es un ejercicio que todos los hacemos a diario. Y lo hacen también las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahora, en el caso del Estado Dominicano, que lo escribí tal y como te lo voy a expresar, reforma tributaria, que es lo que el ciudadano entiende cuando le hablan de pacto fiscal, entiende que va a haber una reforma tributaria, o sea que nos van a crear más impuestos. Por eso aclarar la definición. O endeudamiento responsable. ¿De qué se trata el endeudamiento responsable? Lo voy a explicar en una simple empresa o en la vida cotidiana de cualquier ciudadano. Valentín y yo vamos al banco, cada uno coge $1 millón de pesos prestado. Yo me voy de viaje para París en las mismas condiciones sociales, me voy para París con ese $1 millón de pesos y eso no me va a durar más de 30 días. En el caso tuyo, tú agarras y pones un colmadito en tu barrio. Al cabo de 3 años existe la posibilidad
de que yo esté en mora y esté en una situación de flujo de caja negativo, porque yo lo que hice fue que lo gasté en gasto corriente. Recuerden lo que le dije ahorita. Por lo menos tienes una deuda. Y tengo la deuda que tengo que pagarla. Entonces, pero en el caso de Valentín, que invirtió su dinero, ¿verdad?, en un sector productivo, en este caso puso un colmadito, va a pagar su préstamo y al cabo de 3 años, parte de ese colmado que le costó $1.000.000 prestado va a ser de él, que es el dinero que él se va ganando y que lo va capitalizando en su negocio. Es exactamente lo mismo que yo planteo en el caso del Estado Dominicano. Pero un endeudamiento responsable que implique que ese dinero se va a utilizar, y vuelvo y te digo, porque con una reforma tributaria lo que se persigue es aumentar las recaudaciones en 150 mil millones de pesos. Ahora, un endeudamiento responsable puede poner X cantidad de recursos en manos del Estado Dominicano. Podemos inclusive llevar nuestra deuda pública a 150 mil millones de pesos y que eso se traduzca entonces en que los sectores agropecuarios, agroindustriales, industriales, manufactura, servicios turísticos a un nivel superior, servicios financieros, tecnología e innovación, entonces provoquen desde el corto plazo en el sector primario, el sector agrícola, hasta en el caso de tecnología de la innovación, quizá por la falta de preparación a nivel técnico, entonces que República Dominicana en el largo plazo pueda hacer lo que hizo, por ejemplo, Israel. Cuando Israel, el joven que creó WhatsApp, cuando el joven que creó WhatsApp vendió esa aplicación a Facebook, que se la vendió en $19 mil millones, el Producto Interno Bruto de Israel en ese año creció en un 22%. Para que ustedes tengan una idea, esa sola transacción. Todo el mundo se benefició un poquitito. ¿Entiende? En esa sociedad, porque ese dinero entró a esa sociedad. Entonces, eso que tú dices del sector primario de la economía, ¿podría evitar de alguna forma los despidos masivos en el sector agropecuario? Pero claro, mira, en República Dominicana no se explota el 60%, el 100% del total de terreno explotable, porque es comprobado que hasta en el desierto se puede sembrar si se usa la tecnología adecuada. Entonces, no hay zonificación agrícola aquí. Por ejemplo, entonces, en República Dominicana más del 60% del territorio explotable desde el punto de vista agrícola no se está explotando. Eso es lo primero. Inmediatamente se creen los mecanismos desde el punto de vista del uso de la tecnología, de la contratación de los profesionales en el área agrícola que sea necesario contratar para que asesoren a los agricultores. Inmediatamente va a haber una movilización, no del campo a la ciudad como estamos acostumbrados, sino de la ciudad al campo. Entonces, agrégale a eso... ¿Tú crees que eso es posible? Claro que sí. ¿Y es factible? Claro que sé que es posible. Y agrégale a eso entonces... Es que hay altísimos costos para la producción. No, pero más allá de eso, las únicas carreras que van a subsistir por la invasión de la tecnología son las que están relacionadas con la creación de alimentos. Así que si se invierte ahí es una inversión segura. Así es. Además de que República Dominicana todavía no es 100% sustentable desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Nosotros solamente producimos hasta 85%. Hasta el 85%. Más que muchos países grandes y poderosos. Pero si nos vemos en una situación, no estamos produciendo el 100%. Tú tienes que producir el 100% y tener capacidad de exportación. Entonces, ese plan, que debe haber un plan, si no hay un plan, no vamos a llegar a ningún lado, porque para coger esos $1,000 prestados tuvimos que irle a decir algo al banco. Así mismo es, nosotros vamos a tener que ir a llevar ese plan. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el más endeudamiento? Claro que sí, siempre y cuando se creen los mecanismos para que ese dinero retorne. Mira, quiero poner un ejemplo en los últimos 2 minutos que nos quedan, de los países en donde el índice de desarrollo humano es más alto, donde se tiene el ingreso per cápita más alto. Todos están endeudados en más de un 100%. Y te estoy hablando de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia, España, todos los países básicamente de Europa. Y el IFH. Entonces, el índice de felicidad humana. Entonces, además de que tienen un índice de felicidad relativamente alto. Entonces, con esto te quiero decir además que los países que en este momento su deuda pública esté por debajo de un 100%, en algún momento tuvieron que financiarse. Es el caso de Alemania, que en algún momento tuvo que financiarse más de un 100% también. Entonces, lo que te quiero decir es que la deuda, vuelvo y lo digo, yo nunca la he criticado por ser deuda o por comprometer nuestros ingresos futuros. No, yo la critico porque la deuda responsable implica que tú vas a generar la riqueza para asumir esos costos.
sin ningún tipo de problema. ¿Tú crees que fue una buena inversión endeudarse para acometer el proyecto Punta Catalina? Sí. Ahora, el tema fue que lamentablemente ese proyecto se salió de las manos desde el punto de vista de la corrupción. Eso es lo que sabemos. Lo que se dice. Sí, lo que se dice. Hay que probarlo todavía, entonces hay que probarlo. En sentido general, tú sabes, ya es por todos conocido porque el costo de una planta de esa capacidad no se hubiese hecho con 1.800 millones de dólares, no como por 3.000, que es que vamos, pues todavía no se sabe realmente cuánto costó. Entonces, pero sí, realmente República Dominicana necesita resolver su problema eléctrico para que podamos ser competitivos a nivel internacional. Bueno. Yo quiero felicitar a mi compañero Valentín, que se portó muy bien y dejó que Israel hoy dijera todo. Ah, pero vean, acá aquí hay como un complot colectivo. Y además no cantó a pesar de que no es cantó. viernes, oiga. No, pero aquí hay un complot. Dios mío, pero uno no puede disfrutar un viernes. Gracias, Israel, Bueno, por tus mira, te la orientaciones. piché y no lo aprovechaste. Te la piché suave y no la aprovechaste, problema tuyo. Lo que pasa es que ya después que se dijo aquí que alguien tomó clases de canto, ya yo me retiré. Oye, ahora. ¿Fue o no fue? Sí, ya él guindó los tenis, dijo. Sí. Israel, gracias por haber estado en una nueva consulta financiera. El viernes que viene, de nuevo, para la próxima consulta aquí. Yo quiero hacerle una crítica, Leila. Yo creo que ustedes sepan que para yo hablar con Leila tengo que venir al programa. Y es a través de un micrófono. Ah, Oye, pero ahora. eso es un mal de muchos. Consuelo de tontos. Leila, es para invitarte a cenar que yo te estoy llamando. Oye, yo espero que tú aceptes. Ay, muy lindo, pero Qué mal de mucho. lindo. Muy lindo, pero mal de mucho. Aquí nadie ve a Leila aquí. Valentín, tú no puedes hablar porque yo te escribo a cada rato y tú no me respondes. Ah, pues entonces es un mal de mucho, yo lo dije. Adelante. Gracias, Israel. Gracias a todos ustedes también por la sintonía esta tarde aquí en Rumbo de la Tarde. Que tengan un feliz fin de semana. El lunes estaremos de nuevo para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde. Mientras tanto, tengan feliz resto del día también y continúen con la programación de Rumbo.